¿Qué tal, amigos de FTV? Bienvenidos a una edición más de su programa Medicina al Día, y como todas las semanas seremos invitados especiales, y el día de hoy nos acompaña la doctora Argénida Barrios para hablar temas interesantes con respecto al problema del habla y el uso y el buen manejo de la voz y su debida corrección. Profesora, gracias por su compañía, gracias por esta entrevista, bienvenidos a las pantallas de FTV. Vamos a hablar acerca de este tema. ¿Y cuáles serían estos problemas frecuentes? Hay una ciencia que se llama logopedia. En Panamá no la tenemos. Tenemos la fonoaudiología, que es una parte de la logopedia. La logopedia de que se encarga del buen uso y manejo de la voz a cualquier edad, cuando tenemos dificultades con el lenguaje, con la expresión del mismo. Entonces la logopedia tiene manifestaciones para prevenir, para rehabilitar y para curar esos problemas. Por ejemplo, los disfémicos son la gente que tal vez sufre mucho más dentro de los problemas estos del lenguaje, porque la disfemia no es otra cosa que la tartamudez, le bégaiement, dicen los franceses. Y tenemos varias clases de disfemia cuando la persona trata de decir su nombre. Se llama Pepe o era Pereda, eso es tónica, fuerte. La otra es clónica, la persona se queda repitiendo un mismo vocablo varias veces y nosotros nos reímos sin saber el sufrimiento anímico y la vergüenza que pasa y la poca comprensión dentro de los problemas del lenguaje. Otra es la que de inmediato sienten los papás. Oye, dice perro en vez de perro. Es un rotacismo, lo más fácil que hay para curar en la disfemia, en lo que es las dislalias. Esa es una dislalia. Usted no sabe cómo pronunciar, dónde colocar la lengua para articular bien. Eso con azúcar y un poquito de sal se puede remediar. Tenemos los sordos, les decimos sordomudos. No hablan porque no escuchan. Habilitémosle la forma de la escucha y le podemos enseñar a hablar. Me correspondió en su momento ser la directora fundadora del IPE en Colón, gracias a que la doctora Berta Torrijos de Arosemena creyó en lo que era la logopedia, y ahí en esa iniciarse el IPE, nosotros pudimos ayudar a que esos niños aprendieran a hablar y tienen una facilidad, pueden leerte y los labios, y hay que enseñarles. Hay un aparato, Fonbekesi, que se puede hacer con una televisora de esas de cajón que existían antes para enseñarle a los niños a hablar. Existen los afásicos y los disfásicos. A las personas les puede dar un accidente cerebrovascular que aquí en Panamá llamamos derrame cerebral. Y la gente se olvida, quedó que no puede hablar. No, quedó que nuestro cerebro es plástico y las funciones de un lado del área de Broca y el área de Wernicke, que quedan en el lado izquierdo de nuestro cerebro, se pueden por medio de ejercicios trasladar. Entonces, estamos descuidando ese observar que hay personas que pueden ayudarte a recuperar tu lenguaje de la mejor forma. En este sentido, doctora, usted menciona un punto muy interesante con respecto al descuido de las personas. Al momento de conocer estos términos, como usted lo ha mencionado, muchas personas en casa tienden a no conocer estos problemas al momento del hablar y lo pueden tomar como algo natural, como un proceso del ser humano. Sin embargo, se debe prestar atención ante estas situaciones, principalmente en los jóvenes, porque pueden ir creciendo con estos problemas al momento de hablar. Inclusive, cuando el niño empieza a tartamudear, los papás lo regañan.
no hable así, así no. Está comprometiendo todo su sistema nervioso en el problema del lenguaje y ya el niño se siente retraído. Con esos llamados de atención, más las burlas de los otros compañeros, llega a ser una persona callada, silenciosa, con mucho que decir. Entonces tuvimos el mejor orador del mundo, Demóstenes. Era disfémico, era tartamudo y creó uno de los métodos, porque la tartamudez no se cura, se puede rehabilitar y hay métodos para poderlo hacer. Demóstenes se ponía unas piedrecitas debajo de la lengua para ir administrando el ritmo de su lenguaje. La tartamudez es una pérdida del ritmo en el lenguaje. Uno de los métodos es con el metrónomo que utilizan los músicos, que la persona aprenda a hablar muy rápido o aprenda a hablar muy lento. El metrónomo le va instruyendo y hace propioceptivo en su cerebro, entiende y practica cómo debe hablar. Los músculos se contraen y en el aparato fonoarticulatorio usted no puede mover la lengua. Ahí viene ese problema tan delicado y del cual hacemos tantos chistes sin pensar en la psicología y en lo que sienten los demás. En el caso de las técnicas, doctoras, ¿toda persona puede hacer uso de las técnicas que usted menciona o va dirigida una en particular a cada persona? No, entre más herramientas tiene una persona con un problema de disfemia, mejor. Está el método del ritmo, usted coge la tapita de un bolígrafo, usted la recorta, se la pone de entre los dientes, no se la vaya a tragar y no esté lejos de un niño que vaya a utilizar este método para que pueda articular mucho mejor. Nosotros hablamos atropellados en Panamá. Nosotros no cuidamos nuestro ritmo del lenguaje. Hay personas que hablan demasiado rápido. Hay personas que hablan, que le piden permiso a los dientes para mover la lengua. Son problemas del buen uso y manejo del lenguaje. La taquilalia es hablar muy, muy rápido, pero es que tú sabes que, por favor, taqui, rapidez. Hay gente que habla demasiado lento, hipolalia. Nosotros tenemos que pararnos también o sentarnos frente a un espejo de mesa. Las mamás usen la sal, usen el azúcar para colocarle al niño con una paletita a donde tienen que poner la lengua. Tóquele allí para que él sepa dónde está el azúcar o dónde está la sal, según las preferencias. Hay niños que no les gusta el azúcar. Entonces, que repitan. Hay correcciones en base a ejercicios sencillísimos que pueden aprender las mamás y si no tienen tiempo les toca pagar una persona que les enseñe para que puedan practicar en la casa, articular. La gente aquí no vocaliza A, E, I, O, U. Póngalos a practicar. Es necesario, es imperante en un mundo que la comunicación está en estos momentos tan atropellada. Enséñennos a hablar bien. Si no se puede corregir desde edades tempranas, un niño que está iniciando a hablar 5, 4, 3 años, ya a mi edad, por decirlo de esta manera, una persona ya mayor, ¿cómo puede saber que tiene o está teniendo problemas al momento de hablar? Hay clubes que se crean para que las personas con esta clase de problemas puedan asistir y practicar 1 o 2 veces a la semana y ante todo la respiración. Cuando nos dicen respire bien, hacemos esto. Movemos los hombros. ¿Qué tienen que ver los hombros con la respiración? El diafragma está aquí. Es el encargado de la movilización de nuestros pulmones. Los pulmones son piramidales. La mayor cantidad de oxígeno la guardan en la base. Entonces, tome aire suavemente por la nariz, llévela hasta el diafragma. El alimento de la palabra es la voz. La voz
que exhala usted por medio de una palabra. Hola. Usted la puede hacer tan larga como usted quiera, pero están los clubes. Entonces hagamos clubes para aprender a hablar correctamente. Cuando yo empecé en la Universidad de Panamá, empecé como logópeda, luego ya mi traslado hacia Colón ya fue como psicóloga, pero las dos carreras compaginan muy bien. El saber cómo podemos nosotros impactar con nuestra voz. Usted le puede estar diciendo a un niño, eres espantoso, ay, pero ¿qué te pareces a tu padre? Y el niño sonríe. Usted le dice a un niño, precioso, se asusta de una vez. Entonces tenemos que aprender no solamente el mantenimiento de una voz que te vaya a conectar o cómo usar ese sonido que sale de tu ser. También influyen los movimientos del cuerpo y del rostro. El lenguaje gestual, si yo te digo, tú vienes. Si yo te digo, tú no vienes. Entonces, hay gente que gesticula mucho cuando habla. Parecen que estuvieran bailando sevillanas. Nosotros tenemos que aprender a veces también cuál es la adecuación de nuestros gestos. Hay gente que no habla contigo si no es tocándote. Te agarran, te alan, te mueven. Todo eso hay que aprenderlo si no nos lo han enseñado en la casa. En estos momentos en que vivimos con una sindemia mundial, tenemos que aprender cómo estar cerca con el alma, estando distantes con el cuerpo. Siendo latinoamericanos, nos cuesta mucho. ¿Qué otros factores del cuerpo podrían influir, doctora, ya al momento de hablar correctamente o debidamente? El aparato fonoarticulatorio, si no tengo buena audición, vaya a hacerse una audiometría para saber si hay que apoyarlo con un aparatito que usted se pone. Ya los adultos mayores a veces tenemos sordera, hipoacusia, oímos poco. Entonces hay que ayudarlos a veces con un aparatito. Eso usted no lo puede poner sin haberse hecho unos exámenes. Hay que acudir también al otorrinolaringólogo a ver cómo están nuestras cuerdas vocales. Están detrás de un huesito allí que están que vibran. ¿En qué ambientes trabajamos? ¿En qué ambientes vivimos? Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Los educadores, ustedes los que trabajan dentro del ámbito de lo que es la locución, ustedes también tienen que cuidar los ambientes, dejar de fumar, respirar bien. Esas cosas nos van a ayudar a mantener nuestras cuerdas vocales, nuestra nariz que se conecta directamente con nuestra garganta y nuestros oídos. No nos cuidamos. El autocuidado de nuestro aparato fonoarticulatorio nos va a ayudar a hablar mejor. Me gustaría desarrollar más este punto, doctora, con relación al cuidado y también las medidas preventivas. ¿Qué hacer y qué no hacer para cuidar también la voz? Pero esto lo vamos a conocer después de regresar a un cambio comercial. Reiteramos la compañía de la doctora Argénida Barrios. Continuamos con más de su programa Medicina al Día, reiterando la compañía de la doctora Argénida Barrios. Y antes de ir a un cambio comercial, hablábamos acerca de las medidas preventivas. Doctora, esas medidas que las personas deben estar anuentes, deben seguirlas para evitar complicaciones. ¿Cuáles serían las primeras medidas? Usted, antes de ir a un cambio comercial, hablábamos acerca de no fumar. No fumar. El fumar es indicio a veces, que me perdonen los fumadores, de necedad. Sabemos que causa demasiados problemas en nuestro físico y que creamos dependencia del cigarrillo. Nos hemos quedado en la etapa oral, chupando algo como si fuera un biberón y nos hace daño a los pulmones y nos hace daño a la vida.
y por ende a la vida de nuestros familiares que tienen que cargar como nosotros, como enfermos. Hay un problema que son los larintomizados, ¿verdad? Los que han tenido cáncer, fumaban o no fumaban, pero ha incidido en su salud, les tienen que extraer la laringe, se convierten en larintomizados y bueno, ya hay formas de que puedan aprender nuevamente a hablar con el uso de inventos nuevos y modernos. Cuando yo estudié logopedia, el invento era los gases. Tenías que tomar mucha gaseosa, eructar y aprender las palabras con eructos. Hoy en día eso es diferente, pero siempre tendrá la persona allí un pañuelo, algo en su garganta, porque ha perdido uno de los órganos que produce la palabra, el lenguaje. Qué tristeza cuando las personas trabajan en sitios llenos de polvo, de químicos, y no hay forma, ahora usamos la mascarilla, pero no hay forma de que utilicen esa herramienta para evitar problemas de salud en su garganta, en su nariz, inclusive en sus oídos, que le van a impedir pronunciar con adecuación, y inclusive hay problemas que trabajan con jackhammer y ese ruido permanente sin audífonos le va a causar sordera antes de tiempo. Yep. Ir a la discoteca, y entre más alto mejor. Hoy en día que todo lo quieren hacer con audífonos puestos, mucho cuidado con pérdidas auditivas anteriores. Hay personas que a veces se les está haciendo la audiometría y esa persona siente el ruido en un sitio diferente. Ojo, ya empezaste con problemas de audición. Oír bien es estar alerta para lo que sea. Si tú no oyes bien, la gente va conduciendo y van con el pito del bendito carro. Somos además gritones. ¿Se imagina mi voz? Como 40 personas gritando a la vez. Así hacemos. Estamos deprimiendo el gozo de poder escucharnos entre nosotros. Y las medidas preventivas, doctora, también podría implicar visitar a un médico para conocer, más que nada, cómo se encuentra uno, tema de la voz, tema del oído, del momento de hablar. Hay que ir primero al otorrinolaringólogo para que él nos indique a nosotros qué hacer, cómo hacer, si estamos bien, pero todo lo queremos ahora encontrar en Google. Visitemos al otorrino, él nos va a indicar si necesitamos fonoaudiología o logópeda completo. Importante, autocuidarnos. Nadie nos debe cuidar. Nos convertimos en peso pesado en nuestros hogares cuando no somos responsables de nuestra salud. Inclusive esta salud tan importante que es comunicarnos con adecuación. Problemas de masticación, doctora, también es importante dar a conocer a la audiencia de FTV de qué se trata. Bueno, la masticación, los dientes son parte del aparato fonoarticulatorio y resulta que los dientes a veces nos salen trepados, no hay dinero para ir al médico y nos quedamos así, o tenemos separados los dientes, por ahí se nos va el aire, no tengo a dónde colocar adecuadamente mi lengua. Jugaba con un niño el otro día y me decía, pues, R con R cigarro, R con R barril. Pongan a los niños a jugar con estos trabalenguas para que practiquen en dónde colocar su lengüita. Cómo masticamos, ¿ah? Con todos nuestros dientes, a dónde colocamos la lengua, por dónde sacamos el aire o se nos va. Hay cantantes, no voy a decir quién, pero alguien que está muy famoso, famosa, pero tiene la voz que le sale es por la nariz. Esa clase de voz a la gente le gusta, pues.
ella es famosa. Nosotros tenemos mucho cuidado en que la voz salga de la boca y no por la nariz. Esa clase de vocalización es mala porque le va desgastando a usted y no le permite. La nariz está por algo allí con una cantidad de vellosidades para limpiarla. Si tú sacas cantidad de aire por allí, estás impidiendo que funcione con adecuación. Los oídos, la cera, nada de meterse ganchitos. Por favor, cuiden su salud. Hay gente que tiene unos tapones de cera. No te oigo bien. Grita, eleva la voz. Ojo, autocuidado de la salud. La forma de la lengua, doctora, en medio del cambio comercial hablamos acerca de estos puntos importantes y uno de ellos es la forma de la lengua, principalmente en niños con síndrome de Down. Para las personas que desconocen de este tema también es importante ilustrar. Bueno, hay lenguas muy grandes, macroglosia, hay lenguas muy pequeñas que vienen hasta con una puntita nada más, tienen hipoglosia. La lengua es importantísima en nuestra forma de hablar. Se les dificulta, pero usted puede ponerles una logópeda, un logópeda a un niño con síndrome de Down y hablará mucho mejor sin tener esas dislalias que hacen que sean un síntoma del síndrome de Down. Los tipos de voces, doctora, también es importante conocer cada uno. Cada persona tiene un tipo de voz particular. El timbre de la voz. Yo soy una de esas personas, tengo la voz gruesa. Bueno, Marian Anderson todavía falta en la ópera. La voz se educa. Usted tiene un timbre de voz y esa sonoridad es parte no solamente de su personalidad, sino de su imago. La imago es aquello que le dejamos de herencia a los que nos han conocido y nos han tratado. Es como cuando usted siente un perfume. Ay, me recuerda a fulano. Cuando usted siente los tonos de voz, usted dice, ahí viene Argénida. El otro día llamé muy disgustada para reclamar algo y nada más que digo, buenos días. Hola Argénida, tu voz es inconfundible. Entonces, la voz hay que cuidarla porque también es parte de nuestra insignia de personalidad. Hay personas que tienden a tener buena voz, sin embargo, tienen alguna dificultad o miedo al hablar. ¿Por qué se da esto con frecuencia? Eso es ya parte de la psicología. Tenemos a veces pánico escénico, alguna, no sé, algún recuerdo negativo de nuestra primera presentación o un grito de papá o mamá o la abuela de es que lo estás haciendo mal, así no es. Escúchenme, las reprimendas antes eran ley. Hoy en día las reprimendas, dicen que los psicólogos hemos dañado a los muchachos. No es cierto. A veces nosotros sacamos toda nuestra punición y la ponemos a cargar en manos, en bracitos que están en formación. No peguen gritos, siéntense y conversen con sus hijos, con sus nietos. Ustedes verán que es sabroso y van a dejar la mejor imago de ustedes, porque mi abuela, porque mi papá, porque así me hablaban. El hablar es un abrazo, el decir es un abrazo. Yo me sé casi todos los proverbios que mi bisabuela decía y para mí son un gozo repetirlos. Por amor de Dios, buen uso y manejo de la voz que le ha dado cuando tenemos tantos sordos que no hablan porque no pueden escuchar. Antes de finalizar, doctora, también me gustaría conocer un nuevo proyecto que se mantiene y es con relación Rompiendo Esquemas. Si nos podría contar un poco más de qué se trata. Es un trabajo que tenemos todos aquellos que nos comunicamos a través de un micrófono, a través de unas cámaras. Y es en medio de la infoxicación que vivimos, tratar de informar con justicia, rescatando una
justicia positiva, terapéutica, le llamaría yo, importante para sanar en estos días por medio de la voz, rompiendo esquemas, sabiendo cómo manejar la verdad y no siguiendo en un mundo de mentiras. Es un programa, si nos podría adelantar un poquito más, doctora. Es un programa en donde, por ejemplo, van a ver a un doctor Enrique Mendoza hablándonos de la educación en salud de nuestro pueblo. Si hubiésemos manejado reglas terapéuticas y reglas de salud física, mental y espiritual, estaríamos viviendo estos momentos tan infelices. ¿Estaríamos cruzando este puente o seríamos pontífices? Entonces es un poco corregir sobre aquello que hemos hecho mal. Es encontrar la bondad en nuestro caminar. Es entusiasmarnos por la vida que estamos viviendo y por estos momentos. Es estar unidos, todos rompiendo las mentiras y encontrando las verdades. Con esta introducción sabemos que las personas en casa quieren estar pendientes también de los horarios. ¿Cuáles serían estos horarios para el programa, doctora? El programa no tiene un horario definido todavía. Ya hemos grabado varios. Es 1 hora de compartir y además pueden escribir para que nos comenten sobre qué temas quisieran también que tocáramos. Es estar más cerca de nuestra salud física, mental y espiritual, como les hemos convocado. Ahora sí, para finalizar, doctora, ese mensaje final y recomendaciones que usted brinda a la audiencia de FETV con relación al buen uso y manejo de la voz y también esos paradigmas al momento de hablar correctamente. Hay cantidad de leyendas como el frenillo y demás en los problemas que tienen los niños y que crecen con ellos. Escuchen, atiendan bien, miren bien a los pequeños. A veces tienen retraso del lenguaje que les va a mortificar cuando lleguen a la escuela. A veces tienen la voz tan tenue por tímidos. Por favor, ayúdenlos a levantar. La voz es una hoguera, no la apaguen. Cuiden mucho desde que el niño es bebé su sistema fonoarticulatorio. Atendí a un pequeño, siempre estaba ronco. ¿Qué le ocurría? A ver, vaya al otorrino. ¿En qué ambiente se está criando esa criatura? El fogón al lado de la cuna. No puede estar, no puede estar. Ese humo está haciéndole daño a sus cuerdas vocales. No grite, hable, que el que está lejos se acerque y lo escuche. Por favor, atiendan a esta herramienta maravillosa de buena comunicación. El contenido de las palabras que usted comunique, quíteles el peso psicológico. Si dicen algo negativo, recuerden, allá en Cuba usted no puede ir a decir papaya. Tiene que decir otra cosa, fruta bomba. Aquí no puede decir otras. No hay palabras malas, hay malos contenidos psicológicos sobre las mismas. Cuide su voz, cuide el contenido de la misma. Gracias por la invitación. El buen uso y manejo de la voz, medidas preventivas, tipo de voces y prestar atención principalmente a los más pequeños de casa fueron los temas que tratamos aquí en su programa Medicina al Día, recordando también la compañía de la doctora Argénida Barrios. Doctora, gracias por su entrevista y por este tema bien desarrollado que las personas en casa necesitan conocer. Estamos a la orden. De esta manera finalizamos una edición más de su programa Medicina al Día. Será hasta la próxima.